Hola, buenos días. Aquí estamos en el patio de la finca Borda. Yo soy Craig. Bienvenidos al video de hoy. Vamos a hablar de alcochara. Alcochara es muy importante. No sé dónde empezar porque es todo tan importante. Hay muchas razones por tener alcochara. Uno de los grandes aquí en nuestra finca es que no tenemos materia orgánica en el suelo. La materia orgánica es súper importante por muchas razones. Por mí, uno de los grandes es que ayuda a retener el agua en el suelo más tiempo. Con cada % que sube la cantidad de materia orgánica en el suelo, aumenta mucho la capacidad de la tierra absorber el agua y mantenerlo en el suelo más tiempo. Entonces es súper importante por eso. La alcochara realmente está en la superficie, pero con el tiempo va entrando en el suelo. Entonces, la alcochara en la superficie es importante por tapar el suelo. Es súper importante aquí también tapar el suelo por muchas razones también. Por mantener el suelo más fresco. Si no hay alcochara se calienta demasiado el suelo y mata los microorganismos que queremos tanto para ayudar a la fertilidad del suelo. Antes estaba hablando que entra poco a poco esta materia orgánica en la alcochara. No tiene que ser orgánica la alcochara, pues se puede usar una tela de plástico o lo que sea. Pero nosotros intentamos usar más las cosas orgánicas. Bueno, pero la idea, lo importante es tapar el suelo para lo que estaba diciendo antes, mantener el suelo más fresco, también prevenir la evaporación, que es súper importante también. Tenemos mucho viento y mucho sol aquí. Si dejamos el suelo desnudo, se seca directamente. Un día después de una lluvia, que no hay lluvia aquí, o 4 o 5 días al año tenemos lluvia. Y es súper triste ver después de un poco de lluvia el viento se lleva el agua directamente. Y vemos también que hemos trabajado mucho en estos años para conseguir una alcochara. En los sitios donde hay alcochara, es obvio, si excavas un poco en la tierra, se mantiene mucho más tiempo el agua en el suelo. También se habla de la radiación solar, que ese también es un gran problema en sitios como lo nuestro, donde hay mucho sol, que también la radiación solar mata esos microorganismos tan importantes también. Entonces el sol necesitamos, pero necesitamos proteger lo que tenemos del sol también. Necesitamos insectos, invitamos los insectos a vivir en la finca y la alcochara también es su hogar, entonces es súper importante por tener los insectos. Invitamos todos los insectos con la idea que vamos a conseguir un equilibrio entre los insectos que no queremos tanto con los insectos que nos ayudan. Para nosotros es súper difícil plantar un árbol y mantenerlo vivo por el problema del agua. En el principio hay que regar 2 veces al día o usar todos los trucos que hay para mantener agua en el suelo. Entonces la alcochara es muy importante para nosotros, para arrancar los árboles, para que empiecen a crecer, para protegerles. También aumenta la fertilidad del suelo poco a poco, que también es súper importante para nosotros. Es absolutamente necesario la alcochara, no puedo subrayarlo. Es muy importante para nosotros aquí, en todos sitios, pero sobre todo en el desierto. El desierto al final, el suelo significa arena, entonces no es bueno en retener agua, no es bueno para la fertilidad, no es bueno para tener acceso a las plantas, a los minerales y nutrientes que necesita la planta. Entonces es muy importante para nosotros. También es importante si tenemos en la finca un par de sitios donde queremos cultivar plantas y verduras y cosas así. Y para eliminar plantas competidoras, que es necesario a veces, también ayuda mucho la alcochara. Si tapamos las semillas en el suelo, no van a salir las semillas por lo menos tanto. Hay menos competición para las plantas que queremos, para nuestros tomates, por ejemplo. En general no estoy en contra de la mala hierba. Es bueno para nosotros en el desierto la mala hierba, pero si tengo el tiempo para
controlar el espacio para quitar la mala hierba y tenemos más biomasa en el suelo, entonces bien. Si no tengo tanto tiempo, es bueno tener la alcochara porque no hay tanto trabajo en quitar la mala hierba. Elimina muchas competiciones. También mejora la estructura del suelo. Se evita que se compacte tanto el suelo también, sobre todo si no pisamos encima. Y facilita la aireación del suelo, que es muy importante también. Un problema también en el desierto por la falta de materia orgánica en los suelos es que cuando hay lluvia pasa el agua rápidamente por el suelo porque no hay nada a retener el agua, es lo que estaba diciendo antes. Y es un problema porque el agua no se queda en el suelo, pero también porque arrastra los minerales y los nutrientes del suelo y desaparecen. Entonces es un freno para esto también. Ahora, los tipos de alcochara. Una opción es plástico, no tiene mala fama el plástico, ¿no? Pero en vez de no tener nada, bueno, el plástico es algo. El plástico negro, por ejemplo, usan en sitios más fríos para que se caliente más el suelo, que también puede ser necesario. Entonces, en el desierto aquí, quizás una opción es usar plástico blanco o color claro así. Creo que hay que tener la mente abierta con esas cosas, con plástico o cemento. No estoy 100% en contra de esas cosas. Si tiene una utilidad y no hay otra cosa, bueno, quizás hay que usar. Dicho esto, no usamos plástico en la finca, sí. Entonces, porque es tan obvio, para mejorar nuestro terreno falta materia orgánica. Entonces, si puedo usar alcochara orgánica, es la opción necesaria para nosotros por las 20 razones que acabo de mencionar. Entonces, la alcochara orgánica puede ser, es lo que encuentro. Tengo mis favoritos. Sería mi favorito hojas de árboles, plantas que son fijadores de nitrógeno, por ejemplo, porque ponen nitrógeno en el suelo, además de su materia orgánica. Pero no hay tanto materia orgánica así, entonces materia orgánica de lo que hay. Hablé en varios vídeos, aquí las podas se tiran en la basura normalmente y yo siempre estoy pendiente de la basura si veo sacos de poda o hojas o un poco lo que sea, lo uso. Entonces estamos hablando de hojas, de restos de plantas, de ramas. Los vecinos aquí dejaban una gran cantidad de ramas y podaron algunos árboles muy fuertes y dejaban unas semanas esta poda en la calle. Y yo cogí esta poda y durante esas 2 semanas los subí a la finca una gran cantidad. Las hojas se deshacen muy rápidamente, sobre todo las hojas frescas. Entonces, para realmente ayudar al terreno, necesitas una gran cantidad de hojas. Al final, si tengo 10 sacos de hojas, al final es una pequeña cosa cuando se seca y se deshace. Entonces necesitamos muchas hojas, pensando en usar hojas. Después las ramas, por ejemplo, que cogí de las podas de los vecinos, subí a la finca, presté un triturador de ramas y durante un par de semanas estaba triturando las ramas. Funcionó muy bien. Esos trocitos de madera entonces sirven también de alcochara y se mantienen mucho más tiempo que las hojas, por ejemplo. Usé esas trocitos de madera para muchas cosas. Tapé el suelo entero del gallinero y va a ser alcochara dentro de 6 meses cuando está lleno de estiércol de gallina. Y también lo uso tal cual encima del suelo. Con mi idea ahora de usar restos de poda de los vecinos, hay que tener cuidado que se ve de dónde viene esa materia orgánica, que no está tratado con químicos. Obviamente que no quiero esto en mi finca, entonces hay que siempre pensar en lo que tenemos en este sentido para evitar este problema.
También hay que tener cuidado con de dónde viene, de qué árbol, de qué planta viene la materia orgánica. Como los pinos, no sueles usar como alcochara porque son muy ácidas. Hay plantas también que necesitan esta acidez, entonces depende de lo que estamos cultivando. No uso pinocha para la finca, para alcochara, por eso. Lo uso, por ejemplo, en los nidos de la gallina que tienen propiedades anti-bichos que ayudan a la gallina, pero no para alcochara. Estamos muy encantados de los comentarios, siempre hay comentarios bonitos. Y también es obvio, pero si nos puedes dar un like o hacer la suscripción, cosas así, nos ayuda un montón. Gracias. Hasta la próxima. Chao.